El 20 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suspendió las exportaciones de un producto clave en la canasta de consumo de los hogares. Sí, la carne. Pero ¿vos sabés por qué se tomó la medida, cuáles son los antecedentes y cuáles son los factores que afectan el precio? Te lo cuento en un toque. Tal es la importancia de la carne en la historia y la economía de Argentina, que el siglo XX estuvo caracterizado por periodos en los que fluctuó la retención y liquidación de cabezas, altos índices de inflación y hasta un asesinato en el Senado de la Nación en el marco de un debate sobre carnes, luego que Lisandro de la Torre, senador de Santa Fe, denunciara las consecuencias del pacto Roca-Runciman. En la denuncia, Lisandro de la Torre mencionaba abusos de poder de las empresas frigoríficas contra los productores locales, evasión de impuestos de las mismas empresas y acuerdo de privilegio para las exportaciones de carne a Gran Bretaña. Pero, ¿qué pasa hoy en nuestro país? Ante la suba de precios de los alimentos, en especial los de la carne vacuna, el 20 de mayo el gobierno decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne de origen bovino. La medida cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. La publicación en el Boletín Oficial aclara que la suspensión podía darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento a precios razonables y conforme a los acuerdos alcanzados. Cosa que por supuesto no sucedió. Y te preguntarás por qué el gobierno tomó esta medida. Resulta que la carne de vaca acumula en 12 meses subas de casi el 70%. Desde el punto de vista económico, la primera explicación posible es la devaluación de nuestra moneda, pero el gobierno también interpreta movimientos especulativos en algunos sectores de la cadena. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, las exportaciones observan elevados niveles históricos en los últimos 2 años. Esto, en el marco de los aumentos sostenidos, fue una alerta para el gobierno y por eso la decisión de suspenderlas. Por supuesto, esta medida no sentó bien a los productores. Es que en 2006 se tomó una medida similar de suspensión de exportaciones durante 6 meses por motivos parecidos, pero se extendió durante 10 años. Y te preguntarás si funcionó. El alza de los precios se frenó por un periodo corto de tiempo. Esto se debió a la mayor oferta en el mercado a causa de la medida. Pero el stock de Hacienda entre marzo de 2006 y marzo del 2011 cayó un 20%, lo que representó una caída de casi 12 millones de cabezas de ganado. Además, trajo aparejado el cierre de más de 100 frigoríficos y la pérdida de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. En nuestro país el consumo interno es del 71% de la producción local de carne vacuna. El resto va para exportación. Y de esas exportaciones, las 3/4 partes van a China, cuya calidad no es la que se consume en Argentina. Pero entonces, ¿por qué hay tanta presión sobre el precio interno? Por un lado, si comparamos el salario mínimo vital y móvil con el precio de un corte como el asado, podemos observar que en 2015 el salario equivalía a 70 kilos, mientras que este año solo alcanza a 36. Por otro lado, la comercialización y distribución actual de las piezas cárnicas se realiza a través de medias reses. Esto favorece a la composición de precios arbitraria por parte de los comercios. En este sentido, el gobierno emitió una resolución para que, a partir del año que viene, la salida de carnes de los establecimientos de todo el país destinados al comercio minorista solo puedan hacerse en unidades de fraccionamiento. En el caso de la carne, el 30% del precio final está representado por el ternero o la etapa de cría. A eso se le suma otro 27% que está explicado por la etapa de engorde o el feedlot, al que luego se le suma un 6,5% de la faena o el frigorífico. Finalmente, al final de la cadena está la carnicería, que suma un 9%. Además de todos estos eslabones, se suma el Estado con la participación de los impuestos, que representa el 28% del precio final. Yo celebro que la Argentina exporte carne. Lo que no celebro es que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. Y tampoco celebro que a los argentinos le den una suerte de migaja de 8.000 toneladas de carne cuando en la Argentina se consumen 200.000. En 30 días, y así está estipulado en el decreto que acaba de firmar el presidente, tener un plan ganadero liderado por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, pero en consenso, como venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial, con la Mesa de Carnes y con diferentes sectores de la producción, del trabajo. También vamos a sumar al sindicato y así poder tener entre todos un plan ganadero que permita aumentar la producción con el objetivo de ir a 5 millones de toneladas. Por otro lado, el gobierno flexibilizó las medidas de exportación en un acuerdo con el consorcio que nuclea los principales frigoríficos exportadores. Por un lado, hasta finales de agosto se habilitará un volumen de exportaciones equivalente al 50% del año pasado. Las cuotas Hilton y 481, como los cupos Estados Unidos, Colombia e Israel, tendrán una excepción extra.
Se extiende a todos los días de la semana las ofertas de corte a precios accesibles, se crea una mesa de coordinación sectorial encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y por último algunos cortes como el asado y aquellos utilizados en milanesas no se podrán embarcar para contener su precio hasta fin de año. A estas alturas está claro que es imprescindible el ingreso de divisas, pero también proteger el alimento que se consume en nuestro país. ¿Y vos, qué pensás? ¿Podrían ser las pequeñas y medianas producciones la clave para repensar el modelo productivo? Si te gustó, suscríbete, haz clic en la campanita de acá abajo para enterarte cada vez que subimos un video nuevo.